En el Meridiano 64 de hoy estamos charlando sobre economía con el profesor José María Rinaldi vía Skype. Profe, otro de los temas sobre los que queríamos charlar es cómo se sale adelante de esta pronunciada caída y cuánto tiempo nos va a llevar. Recordemos que venimos de varios años de pérdida del poder adquisitivo muy marcado del salario. 2020 no fue la excepción y parece que el 21 tampoco lo será. Bueno, justamente la forma de reactivar la economía es por el lado de la demanda y eso implica estimular el consumo, tanto de la familia como del gobierno. Esto quiere decir de romper con la política económica argentina que establecía tesis ofertistas por las cuales traccionaban solo por el lado de la oferta hasta el 2019. Luego la pandemia evitó esto y esto implica mejorar el poder real el poder adquisitivo del real del salario. Esto implica la mejora previsional, la movilidad previsional. Esto implica el estímulo del gasto social por parte del gobierno. Esto implicó la reestructuración de la deuda. Ese fue el gran golazo del gobierno actual, haber logrado esa fabulosa reestructuración de la deuda, ya que libera recursos fiscales para el gasto social. Queda pendiente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que ya ha dicho el representante Cho respecto a que no hay grandes apuros, de que no hay mayo ningún plazo fatal, y que se puede conseguir una prórroga para continuar aliviando el plan fiscal. Y el otro eje importante es la motorización de las exportaciones, el otro motor de la demanda, que implica, combinado con el consumo y las exportaciones, implica una mejora en el tercer componente de la demanda, que es la inversión. ¿Por qué? Porque el empresario invierte y gana plata. Y gana plata cuando hay consumo. Lógico. Los salarios están por debajo de los valores de la inflación, es decir, no van a poder mejorar su poder adquisitivo. Las jubilaciones, peor aún. El sueldo que ha cobrado, el salario que ha cobrado un jubilado diciembre de 2020 ha sido igual al de diciembre del 2019. Con 40% de inflación o 50% en los productos que consumen los jubilados, hay menos consumo, es decir, no se ve una posibilidad de reactivación. Sí, lo que usted ha mencionado de la negociación de la deuda, la renegociación de la deuda. Por eso el gobierno anuncia que la paritaria va a ser 3 puntos por arriba de la inflación. Los 3 puntos, ¿por qué dice 3 puntos? Porque es lo que perdieron en el 2020. En el 2020 el salario perdió en promedio 3 puntos. Claro. Por supuesto que es muy heterogéneo. Algunos salieron pardos. Algunos perdieron mucho más. Cayeron, otros. Es muy heterogéneo, pero sumado a eso, lo que perdieron durante la gestión Macri son casi 25 puntos. Entonces, exacto. Según los cálculos. Macri destruyó el poder adquisitivo del salario. Esto se va a lograr mediante una cláusula gatillo para lograr que sea 3 puntos superior a la inflación en los acuerdos salariales. ¿Cómo se hace para, a ver, si la inflación resulta ser del 50, que el salario haya aumentado un 53, si es del 29, como propone el gobierno, que sea un 32? ¿Cómo se hace? Con las paritarias, por gremio y por empresas. Esto se logra con las paritarias, es decir, en forma negociada. Por eso es tan importante el consenso social de el Estado, los empresarios y los trabajadores. La clave pasa por ahí, y que estimulemos la demanda a través de un tipo de cambio multilateral que sea competitivo, que ya lo tenemos, ¿no? Favor que nos dejaron las devaluaciones de Macri, una liberación de recursos fiscales que también los tenemos
con la reestructuración de la deuda. Esto permite la liberación de los recursos fiscales. Y el tercero y el más importante anunciado ahora es la mejora del poder adquisitivo del salario real y de la jubilación media y la movilidad jubilatoria, que mediante el cambio de fórmula de movilidad va a mejorar el salario. Por supuesto que a lo otro, a ello irá acompañado con la mejora en la inversión y con la mejora en la exportación. Puede ir acompañado. De ahí lo que vaya a ocurrir. Pero lo importante es que en todo este camino, tanto la asignación de los recursos, como la equidad en la distribución del ingreso, como la estabilidad de los balances básicos de la economía, se haga con la participación activa y preponderante del Estado, y no dejando librado solamente al mercado. Una pregunta compleja, pero sé que usted tiene un poder sintético para hacer la respuesta en los 2 minutos que nos quedan. La devaluación oficial del año pasado en torno al 40%, el dólar que se puede adquirir con un cupo de 200 se devaluó en un 100%, el blue también. ¿Por qué el dólar llegó a costar casi 200 pesos y los productos aumentaron? Es lo que se pregunta todo el mundo. Y ahora que bajó el dólar blue, que está en torno a los 150 pesos, los precios no bajan, sino que contrariamente siguen aumentando. Porque sectores poderosos del sector financiero, sectores poderosos económicos, de los bienes transables, es decir, de las exportaciones, y sectores políticos y también comunicadores, intentaron generar una profecía que se autocumpla, intentaron generar una corrida para beneficiarse ellos. La firmeza del ministro Guzmán evitó eso, no solamente evitó eso, sino que en varias ocasiones dijo que la convicción de la política económica era que los tipos de cambio financiero, que es con los que se manejan estos tipos que vos nombrabas, el MEL, el contado con liqui, el blue, convergeran a un tipo de cambio, que fue lo que ocurrió. Es decir, todos se alinearon alrededor de los 150 y el dólar a 195 no existió nunca porque no había operaciones. Es decir, eran puros dólares de pizarra. Eso me toca vivirlo en la vida cotidiana. Vos en ese momento, el dólar valía 195, lo ibas a vender y te daban 154. 154, o sea, más de 40 pesos la brecha. Esto es porque no había operaciones. Entre las dos puntas. Fue un intento de corrida. Profesor José María Rinaldi, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64, una vez más, y de hace tantos años como lo venimos haciendo, por habernos explicado todo y llevarlo a un lenguaje que nosotros podamos entender. Es un gusto, como siempre. Igualmente para mí. Adiós. Adiós. Nos despedimos hasta la próxima semana. Siga compartiendo la pantalla de Canal C. Hasta entonces.